Bueno, estoy muy contento. Ayer se metió conmigo un cura rojo y hoy una feminista de los movimientos sociales. Antes de empezar a hablar, cual me llena de alegría. Bueno, ¿por dónde empezar? Ayer, lo primero que diría, he sido 5 años asesor de Hugo Chávez. En los años, además, creo que más relevantes, que era donde él da el salto hacia la construcción del socialismo. Y una de las cosas que he aprendido es que tenemos que huir del intento de vivir vicariamente las revoluciones venezolanas aquí. Aquí tenemos que hacer nuestra tarea. Y creo que a veces hay un error en intentar emular lo que se ha hecho allí, pensando que aquellas respuestas nos valen, cuando lo que nos valen son las preguntas, pero no las respuestas. Y sobre todo tenemos que adaptar nuestro discurso a nuestra realidad social, a nuestra gente, a nuestra estructura social. Si no, vamos a ser como la mosca que choca contra el cristal y choca contra el cristal y choca contra el cristal y no es capaz de darse cuenta de que tiene que dar un rodeo o esperar a que la ventana se abra. Yo ayer contaba una historia que me gusta mucho contar. Contaba 2 historias. Bueno, contaba muchas historias. Yo hablo siempre con ejemplos porque es lo que me enseñó uno de mis maestros en España, Jesús Ibáñez. Porque cuando no somos capaces de poner un ejemplo, seguramente es que no lo hemos entendido bien, ¿no? Pese a que sea cierto lo que decía Lenin de que los ejemplos siempre cojean, porque nunca hay 2 cosas exactamente iguales, ¿no? Pero también es cierto que en las ciencias sociales, cuando no eres capaz de bajar a tierra, pues yo ayer contaba que mi aterrizaje en Alemania es cuando un profesor nos dice: los ejemplos son la claudicación del pensamiento, los ejemplos son la muerte del pensamiento, y yo, todo macarra, levanté la mano y dije: perdone, ¿podría poner un ejemplo? Y por hacerme el gracioso ya me fue fatal el resto de mi estancia en Alemania, por lo menos con ese profesor, que dijo: ¿usted qué viene aquí? ¿Haces el gracioso? Y dije: no, perdone. Bien, ayer contaba una historia que me contó un cura guerrillero del M-19 y que también la había leído de alguna manera en Levi Strauss. Levi Strauss cuenta un hombre negro que deposita en una tumba en París unos alimentos, unos zumos, unos panecillos, y un parisino blanco se acerca irónico y le dice: ¿qué? ¿Que va a salir su pariente a comerse estos alimentos? Y el hombre negro le dice al blanco: sí, cuando salga el suyo a oler y ver las flores que le ha traído, ¿no? Entonces el ejemplo me gusta porque hay que salirse de la propia realidad para ver cosas, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo intelectual de salirnos de nuestro propio círculo de reconocimiento para intentar entender algo, ¿no? Sobre todo en un momento como el actual. Y para eso hay que hacer un esfuerzo rupturista, ¿no? Por eso me gusta mucho lo que has planteado, porque una cosa que hemos aprendido ahora es que una emoción solamente la rompes con otra emoción, ¿no? Y la historia que me contaba este cura guerrillero, que siempre me ha apasionado, que es una historia que todos ustedes la conocen porque es de la Biblia, ¿no? Lo de Abraham, por la noche, voz oscura, profunda, de ultratumba, que dice: Abraham, coge a tu hijo Isaac y lo vas a sacrificar en nombre de tu amor por Dios Todopoderoso. Entonces le dice a Sara: levanta al niño. Sara llorando por Abraham: levanta al niño, Dios ha hablado. Isaac, hijo mío, levántate. El niño se despereza: ¿qué pasa, madre? La madre le miente y dice: ve con padre al bosque a por leña, le miente. El niño se viste, van allá al bosque y allí en un claro Abraham pone al niño encima de unas maderas, le abre la camisita, saca el puñal y cuando está a punto de clavárselo en el pecho se oye una voz profunda de ultratumba que dice: Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios poderoso, por Dios Todopoderoso, guarda el puñal, regresa a casa y sé feliz con los tuyos. Abraham guarda el puñal, regresa, y Isaac se levanta y dice: si no llego a aprender ventríloco, este loco me asesina. Entonces, la historia siempre me ha gustado mucho porque lo que está planteando es que, coño, la palabra de Dios, cuidado, ¿no? Cuidado con la palabra de Dios, porque si uno lo piensa fríamente, decía Saramago que, coño, a ese Dios que dice a Abraham: mata a tu hijo, hay que decirle: vete a la mierda, o sea, ¿no? En cambio, claro, como es la palabra de Dios, como que parece que
Bien, la izquierda, fíjense ustedes, ha tenido mucho en cuenta la palabra de Dios, y eso ahora ya no sirve. Y la palabra de Dios puede ser la palabra de Marx. Ayer contábamos cómo nos enseñó Paco Fernández Buey que ni Marx ni menos, ¿no? Es decir, cómo era muy relevante leer a nuestros clásicos, pero no con esa voluntad de ser loros repetitivos de un catecismo, ¿no? Porque entonces no sirve para nada. Una cosa que yo he aprendido en Venezuela es que al no pertenecer Chávez a ninguna de las familias tradicionales de la izquierda, pudo repetir una cosa que yo vi una vez en una pintada en Buenos Aires que decía: no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Chávez no sabía que eran imposibles muchas cosas porque no venía del catecismo de ninguna izquierda y coño, fue y lo hizo, ¿no? Entre esos catecismos, no saber que sin la clase obrera tú no puedes hacer la revolución. Entonces, allí como él no lo sabía, fue y la hizo. Porque en vez de proletariado, allí tenía el pobretariado. Y dijo, coño, pues el pobretariado me va a resultar más funcional para la transformación que el proletariado, ¿no? Y entonces consiguió sumar un nuevo sujeto de transformación, que eran los pobres, los indígenas, las mujeres, los cristianos de base, y le salió ahí un abigarrado conglomerado que no estaba escrito en ningún canon y que permitió hacer el cambio. Y como dice, ese sí, mi maestro real, que es Boaventura, dice, los pueblos no esperan a los teóricos para hacer sus revoluciones. Bien, ¿qué quiero contarles? Ya me he comido el tiempo seguramente y como siempre no he empezado, ¿no? ¿Qué quiero contarles? Lo primero es que sin un buen diagnóstico no va a haber una buena terapia, ¿no? Eso creo que es absolutamente evidente. Y el primer elemento del diagnóstico es entender que estamos en un cambio de paradigma, estamos en una transición de paradigma y que la confusión forma parte de nuestro análisis. Si la izquierda tradicionalmente ha entendido que era necesario el dolor para la transformación, hoy al dolor hay que incluir la perplejidad. Yo siempre planteo en el libro ese que circula por ahí del Gobierno de las Palabras, que es un libro, esa es la edición de Venezuela, hay una edición aquí en España, del Fondo de Cultura. De ahí planteo que hay una ecuación que es doler, saber, querer, poder y hacer. Es decir, si a ti no te duelen las cosas, tú no vas a cambiar, ¿no? Entonces, yo eso lo entendí muy claro con Espartaco, ¿no? Espartaco es un tipo que viene de que le den latigazos. Coño, es que si cuento esto ya no voy a tener tiempo. Bueno, pues lo cuento. Espartaco lo sacan en el Imperio Romano decadente, coño, se ponen de moda, igual que aquí Gran Hermano en nuestra decadencia, allí el Gran Hermano eran las peleas de gladiadores, ¿no? Entonces, las peleas de gladiadores, saben ustedes que tiene un problema central, que es que tiene una alta siniestralidad laboral, ¿no? Entonces, van a buscar a la mina, a Espartaco, para que trabaje, y van también a buscar a galeras, a gente para que vaya a estos espectáculos, ¿no? Claro, pero la ley decía que los que estaban en galeras no debieran salir nunca de galeras. Es decir, eran esclavos que no los habían ejecutado por una cuestión de ahorro, ¿no? Porque había demasiados esclavos que se levantaban y la pena era la crucifixión, ¿no? Claro, si los hubieran electrocutado, la gente en vez de llevar aquí una cruz llevaría una silla eléctrica, con todas las dificultades que eso tendría, pero bueno, los crucificaban. El caso es que... coño, y esto no lo dije ayer y se enfadó el cura, ¿no? ¿Cómo va a decir? Coño, lo que me gusta a mí es ser anticlerical, pero ayer me porté como un bendito, coño, y encima se enfadó el cura. Fue como, coño, si no he dicho nada, ¿no? Bueno, sí, yo un bendito ahí. Me santigüé, dije, aquí huele a azufre, me santigüé, ¿no? Bueno, decía que sí, que a los esclavos que se levantaban los crucificaban, como se levantaban demasiados, los mandan a galeras, pero no debieran salir nunca de galeras. El caso es que coinciden, en la escuela de Léntulo, la escuela de gladiadores, coincide Espartaco, que lo han sacado de la mina, le daban latigazos, lo llevan a la escuela de gladiadores, le dan también latigazos, pero come mejor, le da lo mismo, ¿no? Pero llega Craxio, un galo, y un día se da cuenta de que Espartaco tiene madera de líder, se acerca y le dice: oye, yo una vez fui libre. Y Espartaco no entiende, ¿libre? Sí, yo una vez fui libre. ¿Qué significa? Dice que le quitamos los látigos a los amos, mandaron soldados, los matamos, mandaron más soldados, los matamos, y durante 4 meses, omnia sunt comuna, fuimos una comuna donde todo era de todos. Y de pronto, Espartaco se le enciende el chip. Y de repente el dolor se convierte en saber, en conocimiento. Doler, saber. De repente ya establece el origen de su dolor y le empieza a doler.
El siguiente paso es que como le duele quiere acabar con el dolor. ¿Qué hace? Un día dice, ¿cómo hago para acabar con el dolor? Doler, saber, querer. En un momento de la voluntad. Dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y se le ocurre reunir a los demás gladiadores en una escena muy marxista, ¿no? Howard Fast, el autor de Espartaco. La película está muy bien, pero ya saben ustedes, esas dos cabras que están en el campo y una se está comiendo un rollo de película, y le dice una... ¿Te gusta? Y dice, sí, pero me gustó más el libro. Entonces, la película está bien, el guión lo hizo Dalton Trumbo, pero les recomiendo... Me dijo una vez un mexicano que había dos tipos de personas en el mundo, las que habían leído el Espartaco y las que no han leído el Espartaco, ¿no? O sea que lean ustedes el Espartaco de Howard Fast, que es un novelón espectacular. Bueno, doler, saber, querer, reúne a los esclavos y dice, mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis construido. Lo hemos construido todos. Mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Nada es nuestro. Bueno, pues en la revolución no tenemos nada más que perder que las cadenas. Doler, saber, querer, poder. Con todos los esclavos ya pueden y al final hacen. Por tanto, la ecuación es doler, saber, querer, poder y hacer. Si no te duele, no haces. Por tanto, en la propuesta tradicional de la izquierda, el doler ha sido una reflexión necesaria para la transformación. Pero ahora tenemos que incorporar al dolor la perplejidad, ¿no? La perplejidad. Es decir, que estamos en un momento de cambio de paradigma, de transición paradigmática, y si no incorporamos las razones objetivas para nuestra perplejidad, creo que tenemos dificultades para la transformación. ¿Qué significa esto de la confusión de la época? Significa, fíjense ustedes, que estamos en un momento en donde los canallas están envalentonados y la gente honrada está perpleja. Decía Villoro, un escritor, que los narcos están tan autosuficientes que ya hasta van vestidos de narcos, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es decir, la gente que está envalentonada, coño, está absolutamente segura de sí misma. En cambio, la gente honrada está perpleja. ¿Saben ustedes por qué? Porque la gente honrada, aun sin ser consciente de ello, sabe que para no ser víctima tienes que ser verdugo. Y al final tienes una pelea interna diciendo, coño, yo no quiero ser víctima, pero tampoco quiero ser verdugo. Y en esa pelea, ya digo, está parte de nuestra perplejidad. ¿Por qué hablamos de un cambio de paradigma? Porque lo que llamamos los marcadores de certeza ya no funcionan. Los marcadores de certeza son las claves sociales que nos ordenaban la vida. Y ya no funcionan los marcadores de certeza. No funciona el marcador de certeza trabajo. Antes el trabajo era el que nos entregaba nuestra subjetividad, el trabajo es el reflejo en el espejo de los demás que nos ubicaba en el mundo. Éramos nuestra profesión y ya salvo la gente que trabajamos en el sector público, el resto de la gente, coño, en Europa no dura un trabajo ya más de año y medio. Y por tanto, esa vinculación social al trabajo, al partido, al sindicato, a lo que trabajaban tus padres, a lo que van a trabajar tus hijos, se ha convertido, como dice Bauman, en algo líquido, ¿no? Entonces, si resulta que la identidad por excelencia, que era la laboral, se convierte en algo líquido, hemos perdido un marcador de certeza. Otro marcador de certeza esencial es Dios, ¿no? Es decir, Dios ya no cumple la función social que cumplía. Y plantea la ciencia social que la muerte de Dios nos ha dejado muy huérfanos, aunque no seamos conscientes de ello, ¿no? Ayer mencionaba una frase que me gusta mucho de Dostoyevsky: si Dios ha muerto, todo está permitido. Es decir, ¿quién ha sustituido a Dios? Las leyes son demasiado frías, ¿no? Es decir, que seguimos sin tener el sustituto de Dios en nuestras sociedades, ¿no? Y por tanto, fíjense ustedes, ayer también mencionaba Gramsci dice que los momentos de crisis son momentos en donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y son momentos en donde surgen los monstruos. ¿Por qué surgen los monstruos? Porque alguien adelanta con maneras arrogantes lo que todavía no ha llegado, o alguien se aferra a lo que se está marchando también con maneras arrogantes, y por eso surgen monstruos. ¿Dios ha muerto? Pues no del todo, ¿no? Jesús Ibáñez nos decía, Dios es más peligroso muerto que vivo, porque vivo por lo menos lo ves venir, ¿no? Entonces, claro, la muerte de Dios se convierte en una cosa que, coño, que es verdad que ya no genera, por ejemplo, uno lo ve con el Partido Popular, ¿no? Es decir, van a misa, pero son una cuerda de hijo de putas, ¿no? Es decir, que, claro, es decir, que es... Bueno, cabrón, bueno, es verdad. Entonces, son gente que pueden ser sinvergüencísimas. Yo siempre me he preguntado cómo es posible que una monja vaticana de misa y comunión diaria puede votar a un tipo como Berlusconi, ¿no? Es decir, cómo hay una disociación entre los valores tradicionales que estaban vinculados a una derecha social, ¿no?, cristiana,
y eso ha desaparecido, ¿no? Y te encuentras un tipo como Zaplana, ¿no? Que dices, pero son canallas, ¿no? Por tanto, fíjese, la muerte de Dios también es otra pérdida de marcador de certeza. Los cambios en la familia, los cambios en la ideología con el hundimiento de la Unión Soviética. Es decir, toda esta crisis de los marcadores de certeza nos dejan muy perplejos, ¿no? Otro elemento importante, fíjense ustedes, que las luchas tradicionales de la izquierda han sido en contextos de Guerra Fría, mientras que las luchas actuales son en contextos del neoliberalismo, y tenemos que entender la diferencia. Porque así como Cuba, por ejemplo, Nicaragua son revoluciones en el contexto de la Guerra Fría, la revolución bolivariana es en un contexto ya de lucha contra el neoliberalismo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos ganaron. La diferencia es que ellos ganaron, ¿no? Entonces, esto es lo que también explica por qué los cambios ahora son electorales, son pacíficos y también, fíjense ustedes, son locales. Es decir, que son cambios que se ubican localmente y de ahí irradian después hacia una reconstrucción internacional, pero que tienen también un referente muy, muy local, mientras que antes, durante mucho tiempo, la izquierda, en ese devenir entre la Guerra Fría y el movimiento neoliberal, parece que empezó a inventarse, ¿no?, lo global. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto de los cambios en los marcadores de certeza? Una idea central que o nos aclaramos o no vamos a ningún lado. ¿Es posible regresar al pasado o no? Una parte importante de nuestras organizaciones políticas lo que plantean es que podemos regresar a ese momento en donde fuimos felices, ¿no? De alguna manera, regresar a ese paraíso donde, yo cuando pienso, ¿se acuerdan ustedes de los anuncios de Curro, que se iba al Caribe, ¿no? Es decir, hay una cosa, es decir, este país es espectacular. Salía hoy un tipo con aspecto estrambótico con una... voy al Caribe y tal, decías. Y viva España y tal. Bueno, fíjense ustedes, esto es una pregunta muy, muy complicada. ¿Podemos regresar al pasado o no? El grueso de los partidos políticos están intentando regresar a esa posibilidad donde se presupone, ya conocen ustedes, en las compras a la muerte de mi padre, Jorge Manrique, plantea, en un momento también de cambio, cómo te surge la nostalgia, y cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Es decir, que en los momentos de transición, de crisis, tú siempre miras al pasado con nostalgia, ¿no? Es como, bueno, siempre te ocurre, ¿no? Te quedas sin pareja y coges la agenda y llamas a tu pareja, ¡hola! Te dicen, imbécil, te dije que no me llamaras. Se te había olvidado que habías roto, pero como ha pasado tiempo, miras hacia atrás y con lo felices que éramos, ¿no? ¿Por qué lo dejamos? Porque te has olvidado, ¿no? Que estás mirándolo con nostalgia. Bien, fíjense ustedes, el regreso al pasado no es posible, lo has planteado tú, por una cosa que también plantea Boaventura, y es que en ese supuesto momento de felicidad europea nos estaban financiando nuestro bienestar 3 lugares a los que ya no podemos regresar, que son el sur, ya no se deja, China, Rusia, América Latina, ya no van a seguir transfiriéndonos renta para que nosotros vivamos bien. Por tanto, ese espacio del sur es el que nos explica por qué el ajuste capitalista ha regresado aquí, porque ya no puede obtener su tasa de ganancia allí. Segundo lugar donde ya no podemos regresar, al medio ambiente, a la naturaleza. Es decir, hemos devastado medio planeta Tierra y, por tanto, esa reconstrucción de la tasa de ganancia explotando la naturaleza ya no nos da más de sí. Y, por tanto, es un segundo lugar donde no podemos regresar. Tercer lugar a donde no podemos regresar, a exportar a las generaciones futuras nuestro bienestar, es decir, seguir generando déficit público. Ya no da porque los que pueden financiar esa ficción han dicho ya no lo financio. Hay, no sabemos si 60 veces más dinero que riqueza real y los que manejan el dinero han dicho tenemos que sincerar la cantidad de dinero con la cantidad de riqueza y por tanto dejan de financiar esa posibilidad. Por tanto, fíjense ustedes, ese discurso de que podemos regresar a ese keynesianismo no es real. Y por eso es muy importante que nosotros teóricamente entendamos que el keynesianismo explotó desde dentro, es decir, implosionó. El keynesianismo en el 73 se va al carajo, sube la inflación y sube el desempleo. Y hay que inventar una nueva palabra, que es estanflación. Y eso es por la propia lógica interna del sistema capitalista. Ahí Marx tiene razón. El sistema capitalista funciona con crisis. ¿Y saben ustedes qué ocurre? Hubo un error en la izquierda que pensaban que la última crisis siempre era la definitiva. No, eso era un mal análisis. Lo que es la última crisis es una crisis que puede solventarse, pero cada vez reduce más el abanico de soluciones.
De esta crisis igual sale otra vez el capitalismo. Lo que ocurre es que las soluciones cada vez se van reduciendo más y más y más. Por tanto, una cosa que tenemos que clarificar es, regresamos al pasado. Miren ustedes, si regresamos al pasado, cerremos el tenderete. Cerremos directamente el tenderete, porque, coño, tienen razón ellos. Si podemos regresar a una situación de bienestar donde todo estaba genial, tienen razón ellos. Y el capitalismo está estupendo y aquella pintada que yo vi en Polonia, el comunismo es el camino más largo y doloroso al capitalismo, ¿no? Pues al final va a ser cierta, ¿no? Y por tanto, abandonémoslo. ¿Qué ocurre? Ocurre que yo creo que eso no es cierto. Yo creo que eso no es cierto. ¿Contra qué luchamos? Yo creo que es el corazón de esta reunión. Luchamos con que una parte importante de nuestra ciudadanía desea profundamente regresar a ese pasado en el que fue feliz. Y ahí tenemos una lucha muy, muy complicada. ¿Por qué lo desean? Porque el sentido común de ellos que han triunfado es conservador. Es decir, que cuando les planteaba antes que salimos de la Guerra Fría y se puso en marcha el neoliberalismo es porque ellos triunfaron, ellos ganaron. Es Margaret Thatcher toda arrogante diciendo yo soy la progresista porque sigo avanzando y los conservadores son los que quieren mantener la Unión Soviética. Claro, es Margaret Thatcher la que plantea que lo suyo es una revolución. Dice, yo tenía una utopía y la estoy cumpliendo. Es una utopía antisocialista, pero la cumplen y, por tanto, ellos son los que dinamitan de alguna manera en la práctica esa idea que teníamos de que siempre había una idea de progreso que avanzábamos. Yo ayer contaba qué importante es que recuperemos a los autores heterodoxos. Walter Benjamin dice una cosa que es que nos vuelve loca la cabeza. Walter Benjamin, desde el marxismo, dice, cuidadito. Cuidadito porque las revoluciones no son procesos de aceleración de la historia, que es la lectura clásica que ha hecho el marxismo. No es así. Porque la lógica de la historia, ¿cuál es en los últimos 200 años? El capitalismo. ¿Y por qué demonios la lógica capitalista va a generar en su aceleración un resultado positivo? ¿Por qué? Al revés. La aceleración de la lógica capitalista va a generar más devastación medioambiental, más destrucción. ¿Y por qué de ahí va a salir bienestar? Dice Walter Benjamin, de la aceleración de la historia capitalista lo que va a surgir es el fascismo. Y por tanto, Walter Benjamin es un autor que dinamita la idea de progreso y dice, cuidado, las revoluciones son echar los frenos de emergencia de la historia. No son acelerar la historia, sino las revoluciones son echar los frenos de emergencia. Fíjense que son cosas contraintuitivas. Estamos luchando contra sentidos comunes en la derecha y en la izquierda, que nos dificultan porque hay que explicarlo. Cuando la gente, ya digo, en su sentido común está pensando en cosas que son erróneas pero que las siente profundamente. Decía que hay un sentido común conservador que todos lo conocemos. Hay una idea de que somos egoístas por naturaleza, de que cada cual va a lo suyo. Sí, he puesto aquí, que ayer lo vi, claro, hasta Chanel hace una colonia que se llama Egoís, ¿no? Sí, claro. Y de repente se convierte en una cosa que puede vender. O sea, una colonia que se llama egoísta puede vender. Es decir, para que veamos cómo el sentido común se ha traducido en algo profundo, ¿no? La política es sucia. La política que se la dejamos a unos seres indeseables que son los políticos, mientras que nosotros somos seres puros, la política es una basura. El conflicto no funciona, o sea, quien arma apoyos es una persona desadaptada. Por eso, fíjese, en España eso está cambiando. Nos daba más rechazo un contenedor ardiendo que el que la policía asesina a un muchacho con una bola de goma, ¿no? Por tanto, también en el sentido común el conflicto se renunciaba. La felicidad la vinculábamos al consumo, el individualismo frente a las categorías colectivas y sobre todo un fatalismo, no hay alternativa, ¿no? Decía Stiglitz y también Krugman que el éxito central del modelo neoliberal ha sido convencernos de que no había alternativa. Cuando no hay ningún tipo de sustento ni teórico ni empírico a sus presupuestos. Eso, abre las fronteras que te van a aumentar las exportaciones. No. Baja el salario a los trabajadores que aumenta el empleo. No. Baja los impuestos a los ricos que va a aumentar la inversión. No. Es decir, todos esos presupuestos que nos han vendido no tenían ningún tipo de sustento. En cambio, les daban los premios Nobel a los tipos que planteaban ese tipo de cuestiones, pese a que, ya digo, no fueran ciertas, ¿no? Y desde el año 74, qué curioso,
el año después de dar el golpe contra Salvador Allende en Chile, ¿a quién le dan el premio Nobel? A Hayek. El maestro a quien le dan 2 años después el premio Nobel de Economía, a Milton Friedman, ¿no? Es decir, entonces hay toda una construcción teórica para hacernos convencernos de que lo suyo es correcto y que no hay alternativa. Y al final, ya digo, lo hemos interiorizado. Decía Jesús Ibáñez, me tengo que callar ya, seguramente, ¿no? ¿Sigo? Decía Jesús Ibáñez, en un ejemplo que siempre me ha gustado mucho, que un monje zen se ha dedicado toda su vida a enseñar a su discípulo a diferenciar lo que es verdadero y lo que es falso, ¿no? Y llega el día de la última prueba y lo manda llamar al salón de los pasos perdidos, le pone una vara de almendro en la cabeza y le dice: si me dices que esta vara es falsa, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara es verdadera, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. La única solución es que le quites tú la vara al maestro y digas: si te doy a ti ahora con ella en la cabeza, ¿cómo lo ves, no? Decía Jesús Ibáñez que cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Si es necesario que no me des con el palo en la cabeza, pero es imposible porque con las reglas que has planteado me vas a dar con el palo en la cabeza, o invento una nueva dimensión o estoy jodido. Por eso me emocionó cuando yo llegué hace 12 años a Venezuela, que Chávez se guiaba por un principio de Simón Rodríguez, un socialista utópico, el maestro de Simón Bolívar, que decía: inventamos o erramos. Inventamos o erramos, ¿no? Por tanto, fíjense ustedes la necesidad que tenemos en la izquierda, ¿no?, de poner en marcha una suerte de experimentalismo para poder avanzar. Porque si seguimos, como decía el Che Guevara, utilizando las armas melladas del pasado, pues no vamos a poder abrir ningún tipo de zanja. Bien, frente a nuestra perplejidad, ¿qué está ofreciendo el sistema? Miren, primero el sistema tiene una ventaja profunda, y es que está ofreciendo, frente a los cambios, miedo. Miedo. Es decir, es una cosa bastante común. Cuando de repente hay mucha vertiginosidad en los cambios, cuando de repente esos marcadores de certeza están desapareciendo, la gente tiene miedo. La gente tiene dificultades para imaginarse el futuro. La gente tiene la sensación de que está perdiendo suelo bajo sus pies. Ayer el hombre este se enfada porque en el discurso que yo hago, él se da cuenta de que, coño, de que le está faltando suelo bajo los pies, ¿no? Y él dice: coño, con la edad que tengo, ¿no? ¿Qué hago? Y yo entendía su planteamiento, ¿no? Entendía su planteamiento. Todo es demasiado vertiginoso y esas certezas se pierden y dices: ¿a dónde demonios me agarro, ¿no? Fíjense ustedes que el miedo es el palo del sistema. O sea, el miedo, dicen, cuidado con los cambios. Hay un libro precioso de Albert Hirschman, precioso, que se llama Retóricas de la Intransigencia. Y en ese libro, Hirschman analiza cómo, ante los grandes cambios en nuestras civilizaciones, o sea, nuestra civilización occidental, el cambio que implica la Revolución Francesa, que es el sufragio, el cambio que implica la Revolución Rusa. No, el primer cambio es la Revolución Francesa, que es el desarrollo de los derechos, ¿no? El cambio que supone la Revolución de 1848 y demás, que son el acceso al sufragio, y los cambios de la Revolución Rusa, que es la redistribución de la renta. Siempre la reacción nos ha argumentado con tres, siempre, históricamente con tres razones. Uno, no es posible. Si le convencemos de que es posible, nos dicen, vas a empeorarlo. Si les convencemos de que es posible y que no vamos a empeorarlo, nos dicen, ya, pero vas a romper otras cosas, ¿no? Entonces, siempre con esa argumentación nos genera miedo, que el miedo nos dice, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Es decir, que si de repente interiorizamos de que cualquier tipo de cambio va a ser peor, decimos, coño, pues vamos a quedarnos como estamos. Ese es el palo. ¿Y cuál es la zanahoria que nos ofrece el sistema? Porque no nos engañemos, el sistema también nos ofrece una zanahoria. Y la zanahoria es consumir. La zanahoria es consumir. Y esto lo tenemos que entender, si no, no vamos a ningún lado. Miren, si ustedes se preguntan en qué se diferencia el sistema capitalista ahora mismo de cualquier otro momento de la historia, no es en las guerras, siempre ha habido guerras, no es en la explotación, siempre ha habido explotación, no es en la violencia, siempre ha habido violencia. Lo que diferencia al sistema capitalista ahora de cualquier otro momento de la historia es que nunca ha habido tantos ámbitos de nuestra vida mercantilizados.
Es decir, la diferencia está en que la mercantilización, es decir, la conversión en mercancías de tantos ámbitos, incluso de nuestra cotidianidad, nunca ha estado tan desarrollada. Y esto lo resume muy bien Anselm Japé y también Zizek, repiten la frase cuando dicen que a todos nosotros nos resulta mucho más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. O sea, nos resulta mucho más sencillo imaginar el fin del mundo, las películas ayudan, viene un meteorito y nos jodimos, ¿no? En cambio, qué difícil es imaginar el fin del capitalismo. ¿Por qué? Porque prácticamente el 100% de nuestras relaciones cotidianas están signadas por relaciones mercantiles. Todo, el ocio, casi las relaciones de amistad, de pareja, mi proyecto de vida, si estudio o no estudio, en qué trabajo, qué consumo, qué como, qué no como. Y todo al final, fíjense ustedes, se termina mercantilizando. Yo tengo enfrente de mi casa en Madrid, tengo una tienda ecologista. Y un día me di cuenta de que era mentira. Un día me estaba yo comiendo un yogurt más feliz que una perdiz, diciendo qué rico está el yogurt, y encima es ecologista y, coño, qué buena persona soy, ¿no? Soy un chico estupendo. Hasta que de repente veo que en el yogur pone Made in Belgium, hecho en Bélgica. Dije, mierda. ¿Y todo el transporte desde Bélgica a aquí? ¿Dónde está lo ecológico de este yogur? ¿Cómo? Sí, en bicicleta. Claro, y de repente aquello me alertó y vi que la tienda, una tienda carísima, me di cuenta de que lo que ofrecen buena parte de esas tiendas no son productos ecológicos, sino que son productos sanos. Donde la gente que tiene dinero compra productos sanos y encima tiene la buena conciencia de que está siendo ecologista, por las narices. Arroz que viene de no sé dónde, el otro que viene de no sé cuánto, ecologista por las narices. Son todos productos muy caros, que son sanos, pero lo estás enmascarando mercantilmente con el producto ecológico. Lo que les quería decir es que es muy difícil imaginar en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, cosas que no estén signadas por la cuestión mercantil, ¿no? Es decir, en cambio, decía Oscar Wilde, cuando estabais hablando y estaban ustedes aquí, una frase que me gusta mucho de Oscar Wilde, que decía que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres, ¿no? Y también muchas mañanas, ¿no? Claro, hoy estamos aquí en un ámbito desmercantilizado. Una parte seguro de esta organización está mercantilizada, seguro, otra parte no. Otra parte no cobramos, no pagamos, etc. Pero hay una parte que seguro que está mercantilizada, porque lo mercantil se nos ha metido en el corazón. Y al final, estás triste, compra, estás aburrido, compra, te sientes solo, compra, organiza tu vida, compra. Y al final, fíjese, si se han caído esos marcadores de certeza, se ha caído la fábrica, se ha caído la iglesia, se ha caído el partido y solamente queda en pie el Corte Inglés, ¿no? De alguna manera, fíjense ustedes, y ya voy terminando, fíjense ustedes que el sistema tiene su palo y su zanahoria, ¿no? Tiene su momento de emocionalidad y su momento de materialidad. ¿Y nosotros qué ofrecemos a cambio? Y fíjense, que esto es la conclusión de lo que... Fíjense que, y lo planteabas tú, que creo que ha estado muy bien lo que estabas diciendo, el sistema ha entendido que las tres autopistas que nos han traído a la actualidad, las tres grandes autopistas, están hoy medio dinamitadas. Las tres autopistas son el desarrollo del capitalismo, el desarrollo de los estados nacionales y el desarrollo del pensamiento moderno. Les repito, el sistema capitalista hoy está en crisis, pero no tenemos, lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar. Los estados nacionales hoy están agujereados como quesos de Gruyère y cuidado, también el pensamiento moderno, es decir, ese pensamiento de la modernidad que tiene que ver con la idea de progreso, el productivismo, el eurocentrismo y el machismo, que son cuatro rasgos del pensamiento moderno que los tenemos todos metidos aquí y que no nos damos cuenta. Y que no nos damos cuenta. El lenguaje no lo hablamos, el lenguaje nos habla, que es una cosa que si tuviéramos tiempo le daríamos muchas vueltas. Si no nos damos cuenta de que las metáforas de nuestro lenguaje nos van devorando. No hagas el indio, merienda de negros. Una vez cuando ganó Evo Morales, en un periódico había un chiste de tres señoras muy elegantes jugando al bridge, ¿no? Con sus
perlas y tal, y una mira así de reojo y ve el periódico que dice Evo Morales, primer indio presidente de Bolivia. Y le dice, ¿pero un indio puede ser presidente de un país? Y le dice una de las otras, claro, de la India. No hagas el indio, no seas judío, merienda de negros. Y las metáforas de nuestro lenguaje, caer en la tentación. Digo, coño, si yo lo que quiero es subir a la tentación. O sea, si yo cada vez que peco me lo tengo que trabajar, ¿no? Es decir, ¿cómo que he caído? No, yo he subido ahí arriba, ¿no? Y fíjense, sin darnos cuenta, cómo hay una interiorización de la culpa en el lenguaje, ¿no? Yo le cuento a mis alumnos siempre un chiste que ustedes conocen, ¿no? Un chiste que un día me di cuenta y dije, coño, ¿cómo está yo contando este chiste, no? Y me sentí como el Partido Popular, que tardas como 20 años en darte cuenta de las cosas, ¿no? Peor es la Iglesia, que tarda como 100 años, ¿no? El chiste que ustedes igual han oído es, ¿por qué ven las mujeres las películas porno hasta el final? Porque están esperando a ver si los protagonistas se casan, ¿no? Miren, una película porno nunca le van a dar el premio al mejor guión, ¿no? Yo que he tenido que ver alguna por cuestiones profesionales, las películas porno son... Hola, le traigo el butano. Cocina y dicen, no, dormitorio. Ah, vale. Entran y ya, como los conejitos de Duracell, se enganchan, ¿no? O sea, no hay un gran guión elaborado, ¿no? Claro, tú ves una película porno y bueno, dices, parece que se está animando esto, ¿no? Pues vamos a animarnos también nosotros. Bueno, en el chiste hay una parte animal, o sea, que igual que pueden copular dos chimpancés, seguramente hay mucha gente, no veía a la gente en las películas porno rayadas, ¿no? Y ahí imaginando se ponían brutos, ¿no? Pues igual, tú ves a dos chimpancés ahí enganchados, igual también te animas, ¿no? En la película, en el chiste este, fíjese qué importante, en el chiste hay una cosa que puede ser meramente animal, que es dos ahí empiernados, y las mujeres y quieren ponerle un poco de sentido. ¿Y qué hacemos? Nos reímos. ¿Saben ustedes por qué nos reímos del chiste? Porque la palabra mujer no la hablamos, sino que la palabra mujer nos habla. Y en la palabra mujer estamos incorporando sensiblera, que no entiendo lo importante, coño, que no va a lo ejecutivo. Y entonces por eso nos reímos. Por eso fíjense ustedes qué importante es para que la izquierda tenga espacio también reinventar el lenguaje. Chávez lo ha hecho en Venezuela. Empezó cambiándole el nombre al país. En vez de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Lo ha entendido la Iglesia siempre. Tú entras como virtudes a la Iglesia y ahí te van a llamar Sor Patrocinio, ¿no? Y cambiándote el nombre te están cambiando de alguna manera tu propio ser, ¿no? Es el comienzo del Génesis. Dios inventa las cosas poniéndole nombres a la realidad, por supuesto con ayuda de Adán, no con ayuda de Eva. Bueno, voy terminando. Miren, hay una lectura por la derecha bien entendida de que estamos en un momento, en ese momento de confusión, hay un momento de cierta irracionalidad. Fíjense que esto es una idea complicada. Es decir, si es cierto que el pensamiento moderno está en crisis, que el Estado nacional está en crisis, porque es demasiado grande y demasiado pequeño, si es cierto que el sistema capitalista está en crisis, hay un momento de falta de certezas y hay un momento de irracionalidad. ¿Saben dónde se verifica eso con mucha claridad? En que estamos recurriendo a libros de autoayuda, en que la gente está recurriendo al horóscopo, a las runas, en que hay una necesidad, ¿no?, en esta irracionalidad de encontrar algún tipo de certidumbre, de encontrar algún tipo de certeza, ¿no? Fíjense que en esta irracionalidad, esa gente que escucha el discurso de la derecha está creyendo que haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes. Y ya decía Einstein que eso es una estupidez. Haciendo lo mismo obtienen los mismos resultados, pero la gente está siendo irracional, como tiene miedo, dice, coño, voy a repetir lo mismo, voy a repetir la misma cosa, coño, a ver si al final sale bien. ¡Qué irracionalidad! Fíjense que la irracionalidad de la época la usa la derecha para sus propios intereses, ¿no? En la misma idea, fíjense ustedes, en la misma idea, por ejemplo, hay parte de la izquierda que este momento de irracionalismo lo está utilizando, exacerbando las identidades nacionales, y lo cual es un disparate. Porque el nacionalismo es irracional. Es decir, creo que el cura se enfadó un poco ayer porque yo decía que España es un accidente histórico.
O sea, ¿desde cuándo existe España? No hay cosa más idiota que el libro de cabecera de Aznar que decía España de Atapuerca al euro, ¿no? Como si en el 350.000 antes de Cristo ya existiera España, no me jodas. O sea, cuando España se construye, ¿cuál es el momento histórico de España? La revolución, la guerra de la independencia contra los franceses. ¿Y cuál dice, qué dice la letra por excelencia? La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española, de la tropa aragonesa. Claro, es que España es una construcción muy reciente. En cambio, de repente, hay una parte de la izquierda que de repente dice, me voy a hacer nacionalista, que es un problema que tenemos en nuestro país. Es un problema que tenemos en nuestro país muy fuerte. Porque en este caldo de irracionalidad hay gente que dice, coño, yo me aferro a esta identidad nacional. Claro, ¿y cómo luchas contra eso? ¿Saben ustedes que en Escocia, ya me callo, no me callo de verdad, en Escocia, de repente, a partir de la película Braveheart, ¿no? Se exacerbó mucho la identidad escocesa. También ayudó Sean Connery y demás, ¿no? Entonces, claro, en Stirling, que es el castillo donde supuestamente, porque es una leyenda, o sea, William Wallace no hay constancia histórica de que existiera, ¿no? Entonces, le hacen una estatua en Stirling y le ponen la cara de Mel Gibson, ¿no? Bueno. Claro, diles que no. Por tanto, fíjense, claro, el nacionalismo te pone a discutir con unos elementos de irracionalidad bien complicados. Termino. ¿Quién interpreta este momento de pérdida de marcadores de certeza, de crisis, de transición de época? Lo vemos en Grecia. Te lo puede interpretar Aurora Dorada o te lo puede interpretar Syriza. Pero fíjense que los dos tienen un elemento de novedad. Syriza es muy atractiva para mucha gente porque les promete regresar a un momento de gloria pasado. Es como cuando le dicen a algunos catalanes, cuando tengamos un Estado vamos a ser felices. Y dices, coño, o sea, ¿a qué le estáis comprando ese fraude? En cambio, como es muy irracional, es muy difícil pelear contra eso. Por eso fíjense, en todo esto que les he contado tan largo de este momento de transición, de pérdida de marcadores de certeza, por un lado está Aurora Dorada, diciéndoles, vamos a regresar a un pasado, la culpa la tienen los inmigrantes, la culpa la tienen los izquierdistas, la culpa lo tienen los partidos políticos. Y por otro lado está Syriza. Y es un conflicto entre los dos elementos. Hay una pelea. Y Syriza también es novedosa. Saben ustedes que el Partido Comunista no está en Syriza. El Partido Comunista que sigue con lecturas viejas, apelando también al miedo. Y es lo que nos explica también, por ejemplo, porque en Francia los votantes del Partido Comunista no tuvieron problema en pasarse a Le Pen. Porque son lecturas viejas. Lecturas viejas que al final van a tener más en común. Va a tener al final más en común el Partido Comunista griego con Aurora Dorada que con Syriza, si te descuidas, ¿no? Conclusión, que es la pregunta que nos trae aquí. ¿Qué hacer? ¿No? Pues miren, no es tan complicado, creo, ¿no? Lo has planteado tú y por eso me ha gustado mucho todo lo que has dicho. Saben que acabamos de descubrir hace 15 días, ¿no? Hay un libro muy importante de Antonio Damasio, que es un neurobiólogo muy importante. Hemos descubierto que no hay ninguna activación del neurocórtex, que es nuestra parte más externa del cerebro, sin que antes funcione el hipotálamo. Es decir, no hay ninguna razón que no sea antes sentimiento. Lo cual también es lógico porque hemos llegado aquí gracias a las pasiones. Las pasiones son nuestro seguro biológico de supervivencia. Las pasiones se guían por la reciprocidad. Todas las pasiones son reciprocidad, hasta los celos, ¿no? Pero fíjense, somos animales sociales que necesitamos la reciprocidad. Si no, no hubiéramos llegado hasta